Muchas veces nosotros como cristianos, cuando no tenemos bien puesta nuestra mirada en Cristo, podemos ver a la gente que no conoce de Cristo, gente que ni siquiera va a la iglesia, no tiene temor de Dios, no tiene respeto hacia el prójimo, es contrario a nosotros. Y si nosotros dejamos que nuestra mirada nos engañe, nosotros vamos a mirar lo que tenemos con menosprecio, con algo que nos va a lastimar nuestra relación con Dios o va a dañar nuestro corazón. Pero muchas veces dejamos que el diablo nos engañe. Mira, tú que sirves a Dios te está pasando esto. Mira, tú que sirves a Dios no tienes esto. Mira, tú que sirves a Dios te falta esto. La cena está vacía o esto o aquello. El diablo va a usar eso para que tú pienses que Dios no es bueno. Pero Dios es bueno. Simplemente nada más nosotros. Yo siempre le digo a mis hijos o a los hermanos que me rodean, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo hay una garantía que Dios nos dio. Dice, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, Dios te garantizó la vida eterna, mas no te garantizó una vida llena de cosas en esta vida. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz y gracias por estar con nosotros una vez más. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, estamos bien, gracias a Dios, una vez más por acá. Qué bendición, qué bendición. Pronto habrá una conferencia con ustedes, ¿no? Oh, sí. A ver, antes de entrar. Por cierto, a todos los jóvenes que nos sintonizan de acá de Perú, están invitados a la conferencia Visión Celestial, que es el 28, 29, 30 y 31. Tendremos muchas sorpresas, juegos épicos, grandes retos también, torneo de fútbol, de vóley, Biblias autografiadas por los pastores. No, tenemos una conferencia muy bien organizada para usted, joven. Lo invitamos para que pueda venir. Ahí está, debemos sortear pues una invitación a Sal y Luz. Puede ser que podamos hacer eso. Que salga del programa. Yo creo que puede ser el mejor joven, ¿no? Con mejor ánimo. Puede ser, Podemos invitarlo a que venga, ya sea que pero que no sea tan feo tampoco. Bueno, le ponemos una máscara, no sé, ¿verdad? Perfecto. Entonces puede ser, ¿verdad? Lo podemos invitar a un joven. Puede ser, ya hay opciones. Pues en unos días nomás que aprovechen de esta conferencia y será de gran bendición. Sí. Pero como siempre les hacemos recordar que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Ya no tengo Alexa el día de hoy. Pero estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos por todos lados. Y pues donde sea que estés ahí viendo el contenido, pues que sea de bendición para ti y que lo puedas compartir siempre con otras personas. Y justo le estuvimos hablando un poquito el episodio pasado, de que cada vez que uno lo comparte, o sea, llega a más personas. Y obviamente claro, pues tiene sentido, pero a veces vemos algo que es de bendición. Y pues si tan solo pusiéramos un like, si tan solo pusiéramos un comentario, un amén, por más que sea pues 4 letras nomás, pues eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Y pues todas las redes sociales están ahí buscando cuál es la interacción con esas publicaciones. Entonces ya saben que nos pueden ayudar bastante, pero también pueden ayudar a otras personas. Si este programa es de bendición para ti, que pueden dejar un comentario, que pueden dejar, ese es mi comentario para ayudar a que llegue a más personas, que puedas ahí poner tu pregunta, lo que sea. Pero el hecho de que interactúes con la publicación va a hacer que llegue a más personas. Claro. Y algo simple, algo sencillo que se puede hacer para que estos mensajes lleguen a cada vez más personas. Man. Y yo sé que el tema de la semana pasada fue de bendición y creo que casi este tema llega a ser una parte 2. Pero ¿cuál es el tema de hoy, pastor? Bueno, no sé si alcanzan a ver, tenemos una carita. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo, ¿verdad? Es hablando acerca del contentamiento. Pero el contentamiento de una manera bíblica, de una manera cómo podemos aprender a contentarnos. Ahora, Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, el contentamiento cristiano. Amén. Me encanta uno de mis versículos favoritos, uno de mis pasajes favoritos acerca de justo este tema, es el Salmos 23. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y fácil sería agarrar ese versículo y hablar de la prosperidad, de que vamos a tener todo, de que vamos a poder pues, pasar por todo. Pero hasta en este mismo capítulo vemos de que pues, va a pasar por dificultades el que le está siguiendo al pastor Jehová. Dice,
aunque ande en valle de sombra de muerte, dice versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pues el salmista David dice, pues yo voy a pasar por el valle de sombra de muerte, yo voy a pasar por el lugar más difícil, pero todo va a estar bien. Y yo puedo estar contento en estas situaciones aún, porque Jehová estará conmigo. Amén. Y creo que esa es la base del contentamiento. Pues si creemos en Dios que es soberano, si creemos en un Dios que todo lo puede hacer, si creemos en un Dios que pues anda con nosotros, ¿cómo no estar contentos? Amén. Pero para muchos cristianos vemos el opuesto. Ujú. Y es triste porque para muchos pues supuestamente tenemos la vida en abundancia, como decía Jesús, pero nuestras caras dicen otra cosa. Necesitamos ser como el iPad acá Sí. y esa carita feliz. Ahora, qué interesante, o sea, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ujú. O sea, no está hablando acerca de riquezas. Ujú. Riquezas son añadidas. O sea, el enfoque es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Tú estás hablando acerca de las situaciones que pasan en nuestra vida. Obviamente, evidentemente, hay mucha gente que ha leído la vida de Job. Ujú. Job mantuvo su integridad, y la integridad no la mantenía porque él tenía. La integridad la mantuvo antes de tener y después de tener. Ujú. Ahora, mucho del contentamiento, para poderlo entender de una manera bíblica, necesitamos entender que Dios es dueño de todo. Dios da, Dios quita. Él tiene el derecho de hacer cualquier cosa. Ahora, muchas veces cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a dar, nos va a cuidar, nos va a proveer, pero y si no, debemos de aprender a contentarnos, Ujú. porque el contentamiento es algo que se debe de aprender, no es algo que se debe de conformar. Mucha gente se conforma, mucha gente dice, pues ahí, así como va, no, debe de aprender a contentarse, con lo mucho o con lo poco. Y justo cuál es la diferencia ahí, porque justo la primera pregunta, ¿qué significa realmente estar contento según la Biblia? ¿Y cómo se diferencia de un simple conformismo, una resignación, un simplemente decir, es que no tengo? O sea, no es un fatalismo tampoco, no es decir, ya, Dios no quiere que lo tenga, entonces ya. No quiere decir que no nos esforcemos en la vida, pues tantas veces que Jehová dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No quiere decir que no trabajemos, que no busquemos pues recibir algo mejor. Pues, ¿cuál es la diferencia entre un contentamiento bíblico y un simple conformismo? Bueno, el contentamiento bíblico, yo pienso, es que Dios bendice. En Job capítulo 1, versículo 10 dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Wow. Dios bendice el trabajo. Ujú. Dios se encarga de darnos bendición basado en el trabajo. Hay mucha gente que se conforma en decir, bueno, esto es nada más lo que yo puedo hacer y ya. Pero siempre Dios bendice un esfuerzo extra más. Ujú. Te digo, hay mucha gente que se conforma y no aprende a contentarse. Ujú. Entonces yo creo que el contentamiento vendrá cuando tú sabes o tú entiendes, estoy haciendo todo lo que viene de mi parte Ujú. y yo espero la bendición de Jehová. Y yo creo que hasta hay una espiritualización, no puedo hablar, hay una sobreespiritualización de este tema de conformismo a veces, que decimos, es que le pedí a Dios que me lo diera y no me lo dio, entonces ya es cosa de Él. O peor todavía, le pedí a Dios que me diera dinero y no me dio, entonces ¿para qué trabajar? Dios no quiere que lo tenga. O ¿para qué esforzarme? Que Dios no quiere. Y oramos una vez, le pedimos a Dios una vez, no nos contesta la primera vez, como dice Lucas 18, la necesidad de orar siempre y sin desmayar. Y ignoramos de que Dios quiere que volvamos hasta Mateo 6. Pedid y se os dará, llamar y pues buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Uh-huh. Pues eso está hablando de la acción constante de buscar algo, es buscar, llamar, pues tocar, pedir, pues hacer una tras otra vez. Y muchas veces nos conformamos con lo que Dios nunca tenía preparado para nosotros. Y decimos, Dios no quiere que lo tenga. Dios sí quiere que tengamos bendición en esta vida, pero muchas veces la bendición, como dices, viene por el trabajo, viene por el esfuerzo, viene por hacer algo. Entonces es importante
aclarar de que no es solamente un conformismo, no es solamente decir, bueno, que así sea y pues no puedo cambiar nada mis circunstancias. Debemos esforzarnos para, me encanta pues, creo que es 1 Corintios 7, a lo mejor me equivoco, pero Pablo decía pues de que si uno pues se encontraba en situación de esclavo, que fuera el mejor esclavo posible, pero si pudiera procurar su libertad, que lo hiciera. Que lo hiciera. Entonces está diciendo pues, si no tienes de otra, que sigas ahí. Pero si puedes procurar tu libertad, que lo hagas, porque con esa libertad vas a poder hacer más para el Señor. No es un simplemente pues lavarse las manos y decir no puedo cambiar nada, que sí tenemos mucha influencia en nuestras propias vidas. Y creo que debemos entender de que para el cristiano debemos orar, debemos pedir a Dios. Se me fue quién fue el pastor quien lo dijo, creo que Jonathan Edwards, que decía, debemos orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de nosotros. Debemos esforzarnos como si todo dependiera de nuestras acciones, sabiendo que si Dios nos cierra la puerta será de Él. Pero debemos esforzarnos y en el proceso de esfuerzo estar contentos también. Claro, ahora, Proverbios me parece que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, y luego dice, y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos cristianos no aprenden a contentarse en cualquier situación que ellos están, verdad? Ahora, muchos de ellos tienen el error de no contentarse con lo que tienen, ¿y qué pasa? Se meten en deudas, se meten en problemas financieros, se meten en problemas, meten hasta su familia en problemas. Y de eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, podemos hablar de Lot. De Lot. Lot le iba bien mientras él estaba con Abraham, ¿verdad? Ahora, Lot no comprendía que la bendición que él estaba obteniendo era por medio de Abraham. Pero cuando deciden separarse, Lot, ¿qué hace? Ve la llanura y empieza a buscar eso más fácil, pero sin darse cuenta que ese mismo deseo que él tenía, porque él dice, alzó Lot sus ojos y miró la llanura del Jordán. Dijo, esta es una tierra buena donde puedo enriquecerme más. Pero sin darse cuenta, sus tiendas las fue poniendo en dirección a Sodoma y a Gomorra. Su mismo deseo de alcanzar más fue su mismo deseo que le llevó a la perdición. Entonces, muchos cristianos son desenfocados por no estar contentos con lo que tienen y no esperan la bendición de Dios. La bendición de Dios va a llegar a su tiempo, pero Dios bendice el trabajo, Dios bendice el esfuerzo, Dios bendice la buena administración. Dios no va a dar sus riquezas a alguien que simplemente recibe algo y parece que lo disipa. Yo conozco gente así que recibe 1,000, 2,000, 3,000. Ahorita que es julio acá en Perú, ¿verdad? Reciben su gratificación. Es más, hay gente que ya tiene su gratificación ya comprometida. Ya pasaron la tarjeta, ya pasaron todo. Dicen, no, recibo la gratificación. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo a contentarse con lo que tienen. Entonces, cuando una persona se contenta con lo que tiene, Dios va a ver eso. ¿Tú eres contento con esto? Entonces voy a poder ayudarte a tener un poquito más. Entonces, el contentamiento nos ayuda a alcanzar la bendición de Dios. Amén. Creo que debemos ir a Filipenses capítulo 4. Si vamos a hablar de este tema, vamos con los versículos más conocidos en cuanto de esto. Y versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Justo el versículo que mencionaste antes, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta la actitud de Pablo. Fue el mismo Pablo quien decía, mas su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Vemos a lo largo del libro de Hechos, pues todo el esfuerzo de Pablo, uno de los hombres más trabajadores en toda la Biblia, uno de los hombres más entregados a la obra. Y vemos cómo es que en Corinto, pues, buscaba otros trabajos y pues otros ingresos para no cargar a la iglesia de Corinto. Y vemos pues una tras otra vez que él pues se esforzaba para llevar el evangelio a diferentes lados y pues trabajaba en todo para que el evangelio pudiese llegar a cada vez más personas.
Pero él dice, a veces trabajando así no tengo nada. A veces trabajando así tengo abundancia. A veces trabajando así pues no tengo ni para pagarme pues lo que necesito y para pagar pues mis cosas. A veces es más que suficiente. Pero él dice, lo que a mí me corresponde es trabajar y lo que a Dios le corresponde es cuidarme a mí. Amén. Entonces yo puedo hacerlo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir haciendo lo que a mí me corresponde y que Dios se encargue de todo lo demás. Y hay muchos cristianos que hablamos de que no es un conformismo, pero no nos conformamos con lo que Dios tiene para nosotros. Decimos, no, es que no queremos trabajar. No queremos esforzarnos, no queremos pues andar pues haciendo todo para que pues la obra de Dios siga en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. El matrimonio es trabajo. El tener una buena familia es trabajo. El criar a los hijos es trabajo. Y eso que tengo uno solo, tú tienes 5. Pues todo lo que se requiere y todo lo que vale en la vida requiere trabajo. Claro. Pero muchas veces no queremos trabajar y por ende Dios no nos bendice. Y no quedamos satisfechos con el hecho de que vamos a tener que trabajar y esforzarnos para recibir la bendición y por ende no recibimos la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Sí, ahora estabas hablando acerca del matrimonio. Hay muchos matrimonios que se meten en deudas financieras por falta de contentamiento. O sea, y estamos hablando no estamos hablando de conformismo. Es muy diferente el conformismo al contentamiento. Cuando nosotros hacemos todo lo que depende de nosotros, somos buenos administradores, tenemos un presupuesto, guardamos en las finanzas y todo eso, porque normalmente siempre los problemas llegan a nosotros es porque no tenemos un plan o no somos buenos administradores. Entonces, si nosotros nos administramos, trabajamos duro, nos esforzamos, entenderemos mentalmente y espiritualmente todo lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo bajo la bendición de Dios. Y si Dios quiere darme, está bien. Si Dios no quiere darme, Dios sabrá por qué. Amén. De hecho, hay un proverbio, creo que Proverbios 30, dice que debes de mantenerlo con el pan necesario. Dice, no me des riquezas para que me olvide de ti. Y no me des nada para que no reniegue, no blasfeme en contra de ti. Manténme con el pan necesario. Muchas veces nosotros, al ver que tenemos salud, es una bendición. Al ver que tenemos una familia es una bendición. Pero mucha gente no se conforma con eso. No aprende a contentarse con eso. Pero si aprendemos a buscar las cosas buenas. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi matrimonio. Yo recuerdo cuando yo me casé, yo llegué a la Ciudad de México con 2 maletas nada más. No teníamos cama, no teníamos cocina, no teníamos nada. Cuando recién nos casamos. Pero ahora, después de 12 años ya de casados, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Wow. Y hemos aprendido, cuando tú aprendes a contentarte con poco, muchas veces Dios te va a ir dando más, pero la clave es, con poco aprende a contentarte, con lo poco. Amén. Justo hablamos de que no es conformismo. Estuve viendo acá que quería mencionar un versículo, pero me puse a leer el versículo anterior. Y 1 de Timoteo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, de privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, algo que debemos conformarnos, hay algo a lo cual pues debemos estar conformes. Esa es la palabra de Dios y la sana doctrina. Pero luego dice el versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando me conformo con lo que Dios dice es suficiente. Lo que Dios dice para mí, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios establece en su palabra es suficiente. Yo voy a hacer lo que Dios tiene para mí. Amén. Cuando pues junto eso con el estar contento con lo que tengo, pues voy a esforzarme porque la Biblia me manda que me esfuerce. Voy a trabajar porque la Biblia dice que Dios quiere que el hombre trabaje. Voy a cuidar de mi familia porque así me manda la Biblia. Voy a cuidar de mi matrimonio porque así me manda la Biblia. Cuando yo estoy haciendo lo que dice la Biblia, cuando estoy viviendo en piedad, como dice, y luego tengo el contentamiento que es aparte, me conformo con lo que Dios dice, trabajo para lograr lo que yo pueda
y dejo a Dios que se encargue los resultados. A veces pues nos comparamos con los demás. Y hoy en día es peor todavía con Facebook, con las redes sociales. Vemos las vidas de los demás y decimos, pero él tiene, aquel tiene, y pues aquel tiene otro. Y él acaba de comprar otro carro, él acaba de conseguir una casa. Y nuestra meta hoy en día a veces no es tener lo mejor para nosotros, sino es tener más que el vecino. No es poner a nuestra familia en la mejor situación, sino es poner a nuestra familia en una mejor situación que la de los demás en nuestras vidas. Y pues lo vemos todo como una competencia y no como cuál es lo que Dios tiene para mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Aprende a hacer lo que Dios pide de ti. Y cuando estás haciendo lo que Dios pide de ti y ves lo que Dios te ha dado en el camino, cuando tienes el contentamiento y la piedad, es gran ganancia. Es gran ganancia. Entonces, ahora, como cristianos nosotros debemos de aprender a que este no es nuestro hogar. Esto no es nuestro mundo. Solamente son herramientas. O sea, todo lo que Dios nos da, si Dios te da un carro, gloria a Dios, es para que le sirvas mejor. Dios te da dinero, es para que le sirvas mejor. Dios te da una familia, es para que le sirvas mejor. Pero todo eso debemos de aprender a contentarnos. De hecho, hay un salmo, el Salmo 73, es un salmo de Asaf. El Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Muchas veces nosotros como cristianos, cuando no tenemos bien puesta nuestra mirada en Cristo, podemos ver a la gente que no conoce de Cristo, gente que ni siquiera va a la iglesia, no tiene temor de Dios, no tiene respeto hacia el prójimo, es contrario a nosotros. Y si nosotros dejamos que nuestra mirada nos engañe, nosotros vamos a mirar lo que tenemos con menosprecio, con algo que nos va a lastimar nuestra relación con Dios o va a dañar nuestro corazón. Pero muchas veces dejamos que el diablo nos engañe. Mira, tú que sirves a Dios te está pasando esto. Mira, tú que sirves a Dios no tienes esto. Mira, tú que sirves a Dios te falta esto. La alacena está vacía o esto o aquello. El diablo va a usar eso para que tú pienses que Dios no es bueno. Pero Dios es bueno. Simplemente nada más nosotros. Yo siempre le digo a mis hijos o a los hermanos que me rodean, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo hay una garantía que Dios nos dio. Dice, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, Dios te garantizó la vida eterna, mas no te garantizó una vida llena de cosas en esta vida. O sea, es una garantía en la cual nosotros debemos de descansar. El saber que vamos al cielo y pasar por Él una eternidad. Yo creo que eso nos debe de ayudar a contentarnos, ¿no? Claro. Pero si Dios nos da más, con mayor razón. Y si Dios nos quita lo que nos ha dado, Él tiene el derecho, porque Él lo dio, y Él tiene el derecho de quitarlo. Dios da y Dios quita. Y si Él lo quita, es por algo. Muchas veces el cristiano, y eso es un error, cuando el cristiano es bendecido por Dios, muchas veces se llena de orgullo, de arrogancia, de poder. Yo tengo, pues por mis fuerzas, y hacemos a un lado a Dios. Entonces ya cuando Dios hace a un lado su bendición, entonces muchas veces Dios empieza a quitar, a quitar, pero no es para que tú pienses que Dios es malo, no, sino para que tú vuelvas en sí y regreses a Dios. Y es lo que dice el Salmo 73, pero luego él dice en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es por eso que nosotros siempre vamos a necesitar la iglesia. Como cristianos necesitamos la iglesia, necesitamos la Biblia, necesitamos oración, necesitamos un pastor, necesitamos la iglesia para poder entender cómo Dios trabaja a través de nuestras vidas. Me encanta Salmo 73 ahí. Pues hay 4 cosas, lo he predicado en diferentes lados, pero hay 4 cosas que el salmista dice y 4 razones por las que termina estando contento. Él dice, número 1, pues tengo que servir a Dios porque hay aquellos que me están viendo. Y si sabría que sería lo mejor para otra persona, cuanto más para mí. Pero luego dice, pues comprendí el fin de ellos. Él entiende pues que esta felicidad temporal es temporal. Y pues quizás uno esté gozando de la vida ahorita, pero si no tiene a Cristo, todo eso tiene un fin. Por supuesto. Luego al final de ese capítulo, pues también dice,
pues tengo la dicha de que algún día estaré con el cielo y hasta ahí Él anda conmigo. Pues algún día me llevará al cielo y por mientras Él anda conmigo. Pues estoy en su presencia. Pues yo tengo a Él conmigo en la vida. Y muchas veces, como dijiste hace poco, pues miramos las cosas que el Señor nos ha dado, su presencia. Miramos pues la bendición de tener la salvación. Tener pues la seguridad de que en algún momento pues vamos a estar con Él. Tener la bendición de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tener pues la bendición de tener a una familia creciendo en los principios bíblicos. De tener una iglesia donde congregarnos, de tener la libertad de culto. Y pues tantas bendiciones que el Señor nos da y decimos, eso es de más. Ojalá tuviera una cosa. Regresando a 1 de Timoteo, justo los versículos después de lo que acabamos de leer. Dice versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pues creo que mucho se trata de cuál es nuestro enfoque. Acá no dice que el dinero sea malo, sino el amor al dinero. Y pues cuando ponemos al dinero por encima de Dios, cuando llega a ser nuestra meta, nuestro enfoque, de pronto Satanás lo sabe, nos ataca por medio de eso, pues nos presenta un sinfín de cosas. Satanás sabe atacarnos bien sea por prosperidad o por por escasez. O sea, él sabe atacarnos diciendo, ya te voy a dar todo para que te olvides de Dios. O te voy a quitar todo para que te olvides de Dios. Pero cuando nuestra meta es el dinero, uno de esos dos será el fin de nosotros. Claro. Uno de nosotros, o Satanás nos va a dar todo para que ignoremos a Dios. O nos va a quitar todo para que pues nos resintamos con Dios y digamos, pues Dios, ¿cómo me has tratado así? Pero la meta no es el dinero, sino la presencia de Dios. Como has dicho hace poco, pues nuestro fin no es acá. Pues eso no es nuestra ciudad. Estuve leyendo en Hebreos hoy en la mañana acerca de que tenemos una ciudad celestial, tenemos una ciudad más allá de todo lo que podríamos ver acá. Romanos 8:28, pues otro versículo bien conocido. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso fue escrito a lo mejor en 56, 57 después de Cristo. Y pues de allá unos 5 o 6 años, pues estos mismos cristianos a quienes Pablo estaba escribiendo estarían siendo martirizados a manos de Nerón. Y este versículo seguía siendo la verdad. Todas las cosas les iban a ayudar a bien. Pues no se trata de una prosperidad temporal en este mundo, sino pues una prosperidad eterna. Dios quiere prosperar nuestra alma, Dios quiere prosperar pues nuestra existencia y somos seres eternos. Vamos a vivir para siempre o en el cielo o en el infierno y pues Dios nos quiere bendecir mucho más allá de esta vida. Todas las cosas aún estaban ahí en el Coliseo, pues el Coliseo no existía en este entonces todavía, pero aún estaban ahí frente a todos los romanos siendo pues matados y martirizados, los cristianos. Todas las cosas aún les estaban ayudando a bien. Y se escuchan historias de los mártires cristianos cantando en el Coliseo, cantando frente a tantas burlas, frente a tantos peligros, frente a tantos animales que estaban al punto de destrozar sus cuerpos y están cantando, están agradeciendo a Dios. Están alabando a Dios en medio de tantas pruebas. ¿Por qué? Porque sabían que su situación actual no marcaba la situación eterna. Claro. Y no cambiaba su hogar, su destino. Y Dios se iba a encargar de que tanto para ellos como para los demás las cosas les ayudaban a bien. Todas las cosas. Y es impactante esa promesa a base de ese contexto. Porque fue en Roma donde empezó esta fuerte persecución que duró 20, 30, 40 años, algunos dicen pues 200 años hasta recién llegar a establecerse el cristianismo más, pero pues tanto tiempo en Roma, la misma ciudad donde Pablo escribe acá, y todas las cosas aún les ayudaban a bien. Sí, todas las cosas nos pueden ayudar a bien, pero luego dice, esto es a los que conforme a su propósito. Muchas veces nosotros buscamos nuestro propio propósito, pero no es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada persona. Pero por eso yo decía, si nosotros sabemos que nuestra garantía es el cielo, eso nos debe dar contentamiento bíblico. Ahora, cuando nosotros aprendemos a contentarnos, y eso yo lo he visto,
Tú estabas hablando acerca de la eternidad y ahorita se me vino un versículo a la mente hablando acerca del hombre que tenía muchos bienes y dijo, voy a edificar graneros más grandes. Pero le dijo, necio, todo lo que tienes, ¿de quién será? Hay mucha gente que pone sus esperanzas en las riquezas cuando son inciertas. Hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que es algo porque tiene algo en esta vida. Pero realmente una persona bíblicamente es algo por lo que ha recibido. Entonces yo soy algo y tengo algo porque tengo a Cristo en el corazón. Amén. Es igual tú. Así es. Y todo lo que podemos obtener en esta tierra solamente son bendiciones de Dios, pero son para servirle mejor. O sea, Dios te ha bendecido de diferente manera, pero es para servirle mejor, basado al contentamiento. Porque aun si todo lo que tú tuvieras y tú no estás contento con lo que tienes, no le vas a servir a Dios. Porque no estás contento con lo que tienes. Vas a ambicionar más y no puedes servirle. Y quiero agregar algo ahí también, que muchas veces lo ponemos como, o sea, lo vemos de forma filosófica. Pero ¿cómo se va a notar ese contentamiento en nosotros? Si estamos usando lo que tenemos para el Señor hoy, se nota que estamos dispuestos a recibir más. Hay muchos cristianos que dicen, si tuviera más, haría más. Sí. Si tuviera más, recién serviría a Dios. Si tuviera más, recién pues daría para misiones. Si tuviera más, recién ayudaría a diferentes personas. Y el Señor dice, pero si no estás usando lo que tienes ahora, si no estás contento lo que tienes ahora, si no estás conforme con lo que tienes ahora, lo que yo te he dado a base de tus trabajos y tus esfuerzos, ¿cómo te podría dar más? Sí. Y hay muchos cristianos que están esperando hasta recién ganar la tinca o pues hacer lo que sea, pues ganar la lotería y pues hacerse rico para recién estar contentos y tener lo suficiente. Y Dios dice, pues ¿me vas a servir con lo que tienes? Con lo poco, con lo mucho, has sido fiel en poco, sobre mucho te daré, sobre mucho te pondré, digo. Y pues vemos que muchos cristianos simplemente tienen la excusa siempre de si tuviera más, estaría contento. Y Satanás nos tiene engañados. Claro, ahora es como la historia de Acán, ¿te acuerdas? Acán. La recomendación se le dijo, no toques nada, no desees nada. Y Acán desobedeció. Acán tenía la garantía de entrar a la tierra prometida. Nada más. Pero por su desobediencia, buscar algo que le atrajera más, o sea, el lingote de oro, el manto babilónico, tantas cosas que posiblemente le beneficiarían a él. De nada le sirvieron. ¿Por qué? Porque los tenía ocultos en su tienda. Pero eso llevó a la muerte de él, de su esposa, de sus hijos y de su ganado. Yo no sé si ha pasado contigo, pero en mi iglesia sí ha pasado. Muchos miembros, por querer tener más, se van de la iglesia, tienen un trabajo el domingo, quieren ganar más dinero, pero eso no es la voluntad de Dios. Y sin darse cuenta están trayendo muerte a su propia familia. ¿Por qué? Porque no están contentos. Yo siempre les he dicho a los hermanos, trabaje duro de lunes a viernes. Hasta sábado trabaje duro, esfuércese, pero aprenda a darle el domingo al Señor. Y eso es ser contentos. Y va a ver cómo Dios le va a empezar a bendecir. Pero hay muchos, hermanos, hay muchos que han dejado de servir a Dios por tener un poco más. Y ahora, el deseo no es malo. Dicen, es que quiero pagarle la universidad a mi hija, quiero darle una carrera a la que yo no tuve, quiero tener que ellos tengan esto, que ellos tengan eso. Pero si no es bajo la voluntad de Dios. Como si Dios no tuviera el poder. Como si Dios no tuviera el control de todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a no estar contento con lo que tienen y buscan sus propias cosas ellos. Es como Acán. ¿Cuántos mantos más hubiesen existido en la tierra prometida? ¿Cuántos ligotes más de oro pues hubiesen estado ahí? Él perdió la oportunidad. Tú ves ahí las conquistas de Josué y todos los hijos de Israel. Y pues ves ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad. Pero él vio la primera ciudad y él decía, pues a lo mejor Dios no tiene más para mí. Y murió, su esposa murió, sus hijos murieron. Pues todo lo que tenía, se perdió ahí, se echó a perder. Todo porque él decía, a lo mejor Dios no tiene más para mí. Y eso es lo que me encanta de Filipenses, pues gran ganancia es el contentamiento con la piedad.
hacer lo que yo debo hacer lo que Dios me manda, seguir las instrucciones de Dios y a la vez estar feliz con lo que Dios me da en el proceso. Sí, ahora Proverbios 16:8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Hay mucha gente que dice, a mí no me importa la fuente, pero a mí no me importa, el chiste es que yo debo de tener más. Y nunca sabe que todo eso que obtiene de una mala fuente o de una mala forma, pues le lleva a la perdición. Pero es mejor lo poco en justicia. Es mejor lo poco sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Y muchas veces hacer lo correcto te lleva a la bendición. Yo tengo un hermano, admiro a ese hermano. Ese hermano tiene una preciosa familia, su esposa es maestra de escuela dominical, canta en el coro, toca la guitarra, su hija toca el piano, es maestra. Pero ese hermano, él hay veces que sale de trabajar de amanecida, domingo a las 7 de la mañana. Y él va a la iglesia. En la mañana, va en la tarde. Dice, pastor, yo he entendido que entre más busco a Dios y aprendo a contentarme con lo que tengo, Dios me ha bendecido más. Amén. Entonces, y eso es, simplemente contentarse con lo que tenemos y dejar que Dios empiece a bendecir. Y ahora, yo creo que la verdadera bendición, ¿qué bendición más grande es que ver a tu familia sirviendo a Dios? Aunque no tienes una sala nueva, pero ver tu familia que sirve a Dios, aunque llegan a la casa, se sientan en sillas, es una tremenda bendición y estar contento con lo que tienes. Y tremendo. Creo que, como justo para resumir todo lo que hemos hablado, debemos aprender a obedecer a Dios, ponerle en primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pues vivir en piedad, vivir en santidad, vivir como Dios pide de nosotros. Pero de ahí también ver las bendiciones que Él nos ha dado y aprender a agradecerle a Dios. Un corazón agradecido de pronto será un corazón contento. Amén. Un corazón que agradece a Dios por las bendiciones de pronto se va a contentar con las bendiciones recibidas. Y si aprendemos a agradecer a Dios, por más que estemos pasando por dificultades, por más que estemos pasando por luchas y por más que haya escasez, gracias Señor por lo poco que tengo. Y el corazón agradecido de pronto se convierte en un corazón contento. Nunca perdiendo el deseo de hacer más para el Señor y de esforzarse y pues cumplir con lo que el Señor pide y poder pues hacer todo para Él, pero a la vez aprendiendo a disfrutar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y excelente tema el día de hoy. ¿Algo más que quisiera agregar, pastor? No, nada más eso, nada más hay que aprender a vivir con lo que tenemos, sin dejar de esforzarnos. Amén. Y eso lleva a muchas cosas, ¿no? A una buena administración. Yo he aprendido a través de los años que si no tengo para pagarlo, mejor no me meto en problemas. Porque luego muchas veces nosotros nos enredamos. Y eso te roba el gozo, te roba el contentamiento. Entonces es mejor poderlo adquirir las cosas de acuerdo al tiempo correcto. Todo tiene su tiempo. Si tienes una pantalla de 50 pulgadas, ¿para qué quieres una de 80? Sí. Ahora, si tienes para comprarte una de 80, cómpratela, pero no metas en problemas a tu familia. Si tienes un carro viejito y tú ves al vecino que ya se compró un carro nuevo, si tienes para comprarlo, cómpratelo. Pero si no tienes para comprártelo, no metas a tu familia en problemas. Porque cuando aprendemos a contentarnos con lo poco que tenemos, muchas veces Dios ve eso y Dios lo va a dar, Dios lo va a añadir de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Gracias, pastor, por estar una vez más en este programa. Placer. Y gracias por compartir pues esas ideas y esos principios bíblicos. Y también a ustedes, gracias por habernos visto, gracias por estar con nosotros, gracias por haber visto este programa. Como siempre, que lo puedes compartir con otras personas, que puedas dejar ahí tu comentario y que nos escribes ahí pues de dónde nos estás viendo, o pues una palabra de aliento, pues un insulto, lo que sea. Pues, un like mejor. Sí, un like está bien. Pero que lo puedes compartir con otras personas también para que como cristianos podamos estar aprendiendo siempre más del Señor y andando más cerca de Él. ¿Algo más, pastor? No. No se olviden, jóvenes, de la conferencia de jóvenes y que será de muchísima bendición. Y con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos.